Hola, mi nombre es Ernesto Moreno. Les doy la bienvenida a esta primera cápsula de Paraderos Literarios, donde comentaremos y analizaremos textos, libros, autores, que además de ser valiosos por sí mismos, nos permiten descubrir o redescubrir facetas de la realidad y además enriquecen nuestra propia existencia. Para esta ocasión he elegido compartir con ustedes un cuento, Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, de El jardín de los senderos que se bifurcan, catalogado en Ficciones de 1944. Antes de empezar la lectura, creo que es oportuno señalar que la narrativa borgiana, en todas sus formas, poesía, ensayo y cuento, es polifacética en sus alusiones a los grandes problemas de la filosofía, como la existencia de Dios, el problema del sueño, la identidad, la muerte, la eternidad, la realidad espaciotemporal, entre otros más. Al adentrarnos al universo borgiano, nos percatamos que es un escritor que va más allá de sus preocupaciones estéticas para profundizar en las complejidades del pensamiento metafísico o filosófico. No por nada, Borges consideraba que la filosofía, junto a la teología, era una rama de la literatura fantástica. Así daré inicio a la lectura de este cuento. He elegido 3 pasajes que nos servirán de horizonte interpretativo. El primero dice: el propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y despedazado, porque era un mínimo de mundo visible. La cercanía de los leñadores también, porque éstos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales. El arroz y las frutas de su tributo eran paulo suficiente para su cuerpo, consagrado a la única tarea de dormir y soñar. En este pasaje, Borges alude a esta paradoja que él llamará el soñador soñado, un problema que mantiene un diálogo constante con pensadores y poetas como Miguel de Unamuno, Novalis, Calderón de la Barca, Cervantes, incluso el propio el filósofo francés René Descartes. Y hay otro cuento también muy sugestivo del propio Borges, Historia de los dos que soñaron, incluido en su primer libro de cuentos, Historia Universal de la Infamia, y otro poema que se llama Sueña Alonso Quijano, incluido en La Rosa Profunda. El siguiente pasaje dice: en las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie. Tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo, era el Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde el hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió. Más le hubiera valido destruirla. Agotados los votos a los númenes de la tierra y del río, se arrojó a los pies de la efigie que tal vez era un tigre y tal vez un potro, e imploró su desconocido socorro. Ese crepúsculo soñó con la estatua, la soñó viva, trémula. No era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era fuego, que en ese templo circular y otros iguales le habían rendido sacrificios y culto, y que mágicamente animaría al fantasma soñado. De suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensarán un hombre de carne y hueso. Y bueno, aquí Borges está tratando un problema de resonancias claramente teológicas, la relación entre el creador con lo creado. Y donde más concretiza esta idea el propio Borges es en el poema El Golem, ¿no? Un poema incluido en el poemario El otro, el mismo. Y en este poema Borges
rescata este remordimiento que siente el creador, ¿no? En el caso del rabí de Praga, Judá León, se arrepiente por añadir una causa más a la cadena infinita de causas que hay en el universo. Y en este cuento es obvia también la alusión. El último pasaje que he elegido dice: el mago recordó bruscamente las palabras del dios, recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo, apaciguador al principio, acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio normal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro, no ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. ¡Qué humillación incomparable! ¡Qué vértigo! Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó en refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. En esta parte, Borges hace referencia a un problema que lo mantuvo siempre despierto, y es el problema del tiempo. A la par que escribía este cuento, se desarrollaba un ensayo que lleva por nombre El tiempo circular, incluido en Historia de la Eternidad. Y aquí Borges juega constantemente con esta idea de que el tiempo es algo a la vez nuevo y dinámico, o eterno y estático. Incluso en La Cifra tiene un poema que se llama La Dicha, donde dice: todo acontece por primera vez, pero de un modo eterno. Y bueno, obviamente Borges mantendrá un diálogo constante con todos estos pensadores que trataron de desentrañar la naturaleza del tiempo. Platón, Aristóteles, Plotino, incluso el propio Nietzsche, Bergson, Zenón de Lea, entre otros más. Hasta aquí sería el comentario en torno a este cuento de Jorge Luis Borges, invitándolos a que nos compartan sus opiniones en la sección de comentarios de este video. Esta cápsula forma parte de las celebraciones en torno al Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, que la Biblioteca Ricardo Garibay, la Dirección General de Bibliotecas y la Secretaría de Cultura Estatal tienen la intención de producir para divulgar la importancia del libro. Gracias, hasta pronto.